del comité organizador de este segundo Congreso Nacional de Profesores de Informática. Quiero darle la bienvenida nuevamente a todos, después de la jornada de ayer. Especialmente quiero darle la bienvenida a todos los compañeros que vienen de otras comunidades, que su estancia entre nosotros sea muy grata, y vamos a comenzar la mañana de hoy ya con las primeras ponencias dedicadas a la EGP Dual. La primera ponencia la va a hacer don Guillermo Nebot, que es profesor técnico de formación profesional en la especialidad de gestión administrativa, tiene una licenciatura en ciencias económicas, máster en comercio internacional, licenciatura en ADE. Ha estado trabajando durante muchos años en los departamentos de administración de las empresas privadas y actualmente es técnico de la Consellería de Educación. Sin más dilación, le voy a ceder la palabra a don Guillermo Nebot sobre su ponencia de la EGP Dual en la Comunidad Valenciana. Hola, buenos días a todos. Primero agradecer a la organización la invitación a la dirección general para empezar la sesión de hoy con una visión de lo que es la EGP Dual en la Comunidad Valenciana. En el tiempo que tenemos, la idea era dar un poco una visión general sobre cómo se está organizando la EGP Dual en esta comunidad. Hablar un poco del papel de la administración educativa, muy brevemente, y luego pues, sí que me detendré un poco más en tanto el decreto 64, que es el decreto que regula aquí en la Comunidad Valenciana la EGP Dual, un decreto del 2013, de junio, que sentó un poco las bases y desarrolló el Real Decreto 1529 estatal, y a partir del cual pues, empezado a crear los primeros grupos de EGP Dual en la Comunidad Valenciana. Al hilo de este decreto también se ha publicado una orden, la 2014, en enero, que lo que hace es desarrollar y ampliar un poco pues, las pautas básicas que nos marca el decreto. En cualquier caso, en el tiempo que tenemos, pues, la idea es un poco dar esas pinceladas o imagen general de lo que es la EGP Dual o las bases de la EGP Dual en la Comunidad Valenciana. Y finalmente, y brevemente, dar un poco los datos de centros que han implantado la EGP Dual en la familia profesional de informática, que es la que pues, nos afecta a vosotros como miembros de los estudios formativos de informática. Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Es un poco lo que es la EGP Dual. La idea desde el Real Decreto de título era pues, que los alumnos tuvieran más presencia en las empresas, mantener el número de horas en las empresas, y con este espíritu un poco nacional norma y con ese espíritu se desarrolla el decreto 74 que he comentado anteriormente. Claro, se intenta pues en líneas generales aumentar la competitividad de las empresas e incrementar o ajustar la cualificación de los trabajadores a estas empresas. El marco estatal, como he comentado, en principio es el 1529 y el 1493, el Real Decreto 1493 lo que regula es cómo remunerar a los alumnos en caso de que hayan elegido la modalidad beca. Entonces, este Real Decreto nos marca las bases de lo que tienen que hacer las empresas cuando elegimos la modalidad de relación alumno empresa-beca y cómo se puede producir algo en seguridad social. Luego comentaré brevemente en qué consiste. A nivel de la Comunidad Valenciana, comentar que inicialmente, inicialmente se comenzó con un régimen de alternancia a partir de 2009. Este régimen resultó un poco rígido, entre otras cosas porque lo que exigía era que todo el grupo de alumnos tuviese que estar al mismo tiempo en dual. O sea, esto ha generado muchos problemas de implantación porque era muy complicado que un grupo entero de alumnos pudieran estar haciendo más horas en empresas al mismo tiempo. Entonces, todo esto ha hecho que muy pocos centros hayan podido implantar esta régimen de alternancia. Pues hay centros de referencia como es el Centro Integrado Público de Formación Profesional de Unicatron, pero en muchas ocasiones no se ha podido llevar a cabo por estas rigideces. Vistos estos problemas de la alternancia, lo que se ha hecho ha sido intentar flexibilizar los criterios para los cuales los alumnos tendrían que estar en dual. Desde este punto de vista, se desarrolló el decreto 74 con la idea esa de dar más autonomía a los centros educativos por un lado y de flexibilizar la aplicación de la formación profesional dual inicialmente.
En cuanto al contenido de este decreto, pues bueno, aquí en Comunidad Valenciana se busca, pues, imagino que como en otras comunidades, pues complementar el sistema educativo con el FP dual con el tejido productivo. Aquí pretendemos que el alumno que está en un grupo de FP dual, pues pueda convivir al mismo tiempo con otro alumno que pueda estar haciendo laboral. Es decir, vamos a tener alumnos que estén en grupos de ciclos formativos realizando el ciclo normal, y en el mismo grupo vamos a tener alumnos que en un momento dado van a ir a la empresa a realizar más horas de formación. Lo vemos un poco como aquí lo que se ha posibilitado es lo que comentaba anteriormente, que es dar más autonomía a los centros educativos. Desde ese punto de vista nos encontramos con que cada centro educativo pues, puede plantear una estructura para que estén los alumnos en dual de una determinada manera. ¿Eso qué implica? Pues que hay una casuística muy variada. Entonces, cada centro nos plantea la Dirección General un proyecto que tiene que presentar cumpliendo los requisitos básicos, y es el centro el que estructura en cada momento cómo va a desarrollar la formación profesional dual, con qué condiciones, siempre que cumplan los mínimos que marca el decreto 34, no hay barreras infranqueables que no se pueden traspasar en ningún momento, pero a partir de ahí sí que pueden ellos diseñar su propia FP dual. Claro, en todo este sistema, al final, pues claro, evidentemente tienen que entrar las empresas. Entonces, las empresas, el propio decreto 74 también establece unos requisitos que deben de cumplir y que limita en algunos casos que todas las empresas puedan acceder a estar o a acoger alumnos en la formación profesional dual. Los requisitos de las empresas, bueno, los podemos agrupar en más o menos 3 bloques. Entonces, un primer bloque sería en cuanto al centro de trabajo. Bueno, hay una serie de limitaciones. Establece que los centros de trabajo pues, preferentemente tengan que estar situados en Comunidad Valenciana. Habla de preferentemente, por lo cual se entiende que como en la orden que regula la FCT, pues puede haber empresas, sobre todo en áreas limítrofes, que puedan estar en la comunidad autónoma. Pues sí que en algunos casos se puede llevar un alumno en dual de un centro de la Comunidad Valenciana a una empresa que esté en otra comunidad. Además de este requisito, pues había otros requisitos fundamentales desde el punto de vista de la Dirección General, como eran sobre todo los que atañen a la evaluación de riesgos. Entonces, sí que evidentemente, aunque esto es una norma que deben cumplir todas las empresas, tiene que haber una evaluación específica de riesgos del puesto formativo para que el alumno en cualquier momento tenga acceso a ella y se haya formado previamente antes de incorporarse a la empresa. Entonces, la empresa tiene que facilitar esta evaluación específica de riesgos. Además, las empresas también pues, tienen que estar al corriente de sus obligaciones en seguridad social y hacienda, evidentemente, y otro requisito que se les exige es que por el hecho de incorporar alumnos en FP dual, pues que esto no suponga una reducción de la plantilla de la empresa, propiciado por esta incorporación de alumnos a hacer más horas en la empresa. Por tanto, cuando incorporen alumnos, la empresa en ningún momento puede o debe reducir la plantilla en el área o departamento en el cual ha incorporado alumnos en formación profesional dual. Aparte de eso, luego hay una serie de requisitos en cuanto a sanciones, y es decir, que la empresa que colabore con el FP dual, pues en principio no tiene que haber estado sancionada en áreas de derecho laboral, básicamente, por no extenderme, y en prevención de riesgos laborales. Hay unas limitaciones temporales, entonces establece la norma una serie de años a partir de los cuales podría volver a colaborar en caso de que en un momento haya sido sancionado. Pues son 2 años, 3 años, 5 años en algunos casos. Luego, además de este artículo 8 del decreto, el decreto también marca otro artículo más adelante, que es el 19, donde habla de una serie de requisitos en cuanto a los puestos formativos. Pues aquí las empresas que colaboren tienen que cumplir siempre que al menos tienen que tener un trabajador contratado, es decir, la figura del autónomo sin trabajadores contratados o la figura de la sociedad limitada sin trabajadores contratados no podría acoger alumnos de igual. Entonces, se exige que al menos haya un trabajador contratado para poder acoger alumnos en formación profesional. Por tanto, la figura del autónomo no podría, en base a este decreto 74, tener alumnos en igual. Además de este mínimo, nos marca otro máximo que también va en relación con la orden de las FCTs,
y es que una empresa no puede acoger a más de un alumno por cada 3 trabajadores. Es decir, empresas con 2 trabajadores podrían acoger por 3 trabajadores únicamente un alumno, no podrían tener 2. Y esa relación de 1 a 3 se tiene que ir cumpliendo luego por departamentos. Además de estos requisitos respecto de la empresa, que hemos comentado rápidamente, no podemos intervenir luego en cada uno de ellos, también hay unos requisitos que también afectan a la empresa respecto del instructor. Entonces, la norma también nos dice que el instructor que va a estar con el alumno de FP Dual tiene que cumplir al menos uno de 2 requisitos que establece la norma, que es o que tenga la formación o cualificación igual del alumno que va a formar, evidentemente es un requisito bastante lógico, y si no la tiene, pues que tenga al menos 3 años de experiencia en el puesto de trabajo. Por tanto, aunque no tenga una titulación, si tiene la experiencia de 3 o más años de puesto formativo, pues el instructor puede ser instructor de la empresa para nuestro alumno de Dual. Todos estos requisitos, al final, cuando las empresas, o mejor dicho, cuando el centro ha contactado con las empresas y al final se firma el convenio de colaboración, pues además del convenio, las empresas pues, firman un anexo 4, que nosotros llamamos anexo 4 de declaración responsable, en la cual la empresa afirma que todos estos requisitos que estoy comentando los cumple. Es decir, de alguna manera hay un compromiso implícito de que ese requisito los cumple la empresa que se va a incorporar. Además de estos requisitos de la empresa, el decreto también pues, nos habla un poco del tutor. Pues, tenemos la figura del tutor en el centro y del instructor en la empresa. Entonces, bueno, el tutor en el centro educativo, pues bueno, evidentemente esto ya nos afecta a nosotros directamente y es la persona pues, que va a tener el contacto con el instructor de la empresa y que debe coordinar y velar para que el alumno pues, realice las actividades formativas que previamente se han detallado en el programa formativo y el proyecto que han presentado a la Dirección General. Aparte de esto, pues bueno, aquí en Comunidad Valenciana, que no sé, en Madrid, sí que en el decreto y luego en la orden se concreta, se asignan una serie de horas por esta tutoría individual que dependerán un poco, dependerán del número de alumnos y el número de empresas que tengamos en cada momento en cada proyecto. Por tanto, hay unas horquillas de menos de 5 alumnos y menos de 5 empresas y con unas horas de creo que son 2 horas en primero y 2 en segundo, y van incrementando las horas a medida que van incrementando el número de empresas y el número de alumnos. Entonces ahí tenemos unas horquillas que si alguien está algo interesado le puedo decir exactamente los intervalos como en los que se ubican. Aparte de esto, y lo que es de alguna manera básico y decisivo desde el punto de vista del proyecto, es lo que afecta al currículo, es decir, cómo vamos a organizar esas horas de dual entre la empresa y el centro y qué mínimos se deben cumplir en cada caso. Entonces, en principio, el currículum de la formación profesional tenemos que coger, evidentemente, para cada ciclo formativo el currículo de la comunidad, en este caso valenciana, y a partir de ahí estructurar el proyecto de dual. Entonces, una de las líneas rojas que comentaba era precisamente esta, y es que lo que sí que nos dice la norma es que al menos los contenidos mínimos que marca el Real Decreto de título se deben impartir siempre en el centro, es decir, estos contenidos nunca los podremos impartir en la empresa. Por tanto, garantizamos que en los centros educativos de todos los módulos los contenidos mínimos se deben impartir sí o sí en el centro. A partir de ahí sí que podremos coger horas de esos módulos y llevarlos a la empresa o dar todo el módulo en la empresa y llevar horas adicionales a la empresa. Pero en cualquier caso garantizamos que estos mínimos se impartan siempre en el centro educativo. Y al hilo de esto, establece el decreto o limita un porcentaje de dualidad. El Real Decreto del 1529 de título nos dice que al menos para considerar que un alumno esté en dual tiene que estar el 33% de las horas las tiene que realizar en la empresa. Con las FCTs normalmente pues está entre el 18 y el 20%, entonces tenemos que incrementar el número de horas para llegar a este mínimo. Además, el decreto de la Comunidad Valenciana lo que establece es un techo, es decir, un 50%, que es lo que maneja de horas en la empresa. O sea, no vamos a poder hacer horas ilimitadas adicionales en la empresa, sino que tenemos un techo que debemos de cumplir en cualquier caso, que es del 50%. Entonces, al hilo de esto voy a brevemente, sin entrar en más detalles, ver un poco cómo estructuraríamos el currículum. Aquí pone 2 cuadros horarios del ciclo, que es uno de los documentos que hemos elaborado para que todos los centros, para intentar de alguna manera estandarizar el proceso de presentación de proyectos y que nos sea más cómodo desde la Dirección General
evaluar la viabilidad o no del proyecto, en tanto en cuanto todos los que lo presenten más o menos con la misma estructura. Entonces, uno de los documentos que pedimos es este cuadro del ciclo, en el cual hay una parte que sería la parte de curso, código, módulo, horas currículum y horas mínimas, que nos viene dado. Es decir, esta primera parte del currículum no lo puedo modificar porque nos viene dado por estas 4 primeras columnas, por el currículum de la Comunidad Valenciana y estas horas mínimas de título por el Real Decreto de Título que regula en este caso el ciclo formativo. Por tanto, hasta aquí el centro no puede hacer nada, esto es rígido y es así para todos los ciclos formativos. A partir de aquí es cuando el centro ya puede empezar en horas centro de las empresas y total horas a crear o diseñar su propia FP dual con los límites que estaba comentando. Entonces, en el cuadro horario lo que exigimos en cada proyecto de dual que se presenta es indicar el curso, el código del módulo, el módulo y las horas del currículum que marca en este caso la Comunidad Valenciana. Y poner al lado las horas mínimas que nos marca el Real Decreto de Título. Evidentemente, esto lo cogemos del Real Decreto de Título, esto lo cogemos del currículum de la Comunidad Valenciana. Este currículum, en la página de Consellería podéis acceder a las carreras profesionales y en cada ciclo formativo tenemos pues, tanto el Real Decreto que os comentaba como el currículum. O sea, es simplemente esto, aparte de los horarios. Volviendo a la presentación. Entonces, a partir de aquí, teniendo esto fijado, lo que sí que podemos hacer es determinar estas horas. Para determinar esas horas tenemos que cumplir una serie de limitaciones, que son las que pongo aquí en rojo, a la flexibilidad inicial, que son que, pues, en principio, las únicas limitaciones que nos marca la norma son que las horas del centro, que son estas de aquí, en ningún caso pueden ser inferiores a las horas que marca el Real Decreto de Título. Por tanto, yo estas 50 horas de este módulo de gestión de la documentación jurídica las tengo que dar sí o sí en el centro, nunca las puedo dar en la empresa. Por tanto, tengo que garantizar que esas horas se tienen en el centro. A partir de ahí, ¿qué puedo hacer? Pues a partir de ello puedo dar la totalidad de las horas en el centro, o puedo dar al menos las 50 horas en el centro y el resto en la empresa, o puedo dar todas las horas en el centro y horas adicionales en la empresa. O sea, puedo jugar con las 3 posibilidades. Dar las horas en el centro y ya está. Dar las horas en el centro, dar las del Real Decreto de Título mínimas en el centro y parte de esas horas propias del módulo en la empresa, o dar las horas en el centro y añadir horas adicionales para darlas en la empresa, o combinar las dos, es decir, dar las mínimas en el centro, parte de esas horas en la empresa y además horas adicionales. Entonces, jugando con estos criterios, al final lo que tenemos que hacer, lo que tengo que cumplir es que al final el número de horas que tenga que estar en formación profesional dual pues llegue al menos al 33% y cuando haga todo este diseño no pasen del 50%. Otra limitación que nos marca la norma es en cuanto al módulo de inglés. Nos dice que es el único módulo que nos limita que no se pueda sacar a la empresa, y es el módulo de inglés se dará sí o sí en el centro educativo. No se va a poder sacar horas de ese módulo a la empresa. Luego, si hay módulos, aquí en la Comunidad Valenciana, no sé allí en Madrid cómo funciona, pues sí que sabéis que hay algunos ciclos que tienen horas de inglés técnico, que pueden en un momento dado asociarse a un módulo y el módulo se imparte en inglés con esas horas adicionales. En esos casos sí que se puede sacar. Claro, evidentemente habría que justificarlo con la programación didáctica, que esas horas en inglés que se van a dar en la empresa, efectivamente es una empresa que se van a dar en inglés. Esto se ha complicado ahora, cuando en un taller de automoción pues sacan horas de estas de módulos de inglés, pues es complicado en el taller todo eso en inglés, pero sí que es posible pues en un departamento de administración, en una empresa de comercio exterior, en ciclos formativos relacionados con turismo, en fin. Entonces, en cualquier caso, lo que se haga luego, evidentemente hay que justificarlo en el programa formativo. Con esos únicos límites podemos configurar la formación profesional dual, nuestra estructura de formación profesional dual, y cada centro para cada ciclo pues, puede presentar una estructura o varias estructuras para un ciclo que le puedan valer para una o varias empresas. Entonces, cuando esto lo tienen configurado, nos lo presenten, nosotros aprobamos o no el proyecto. A partir de ahí, las horas que estipulen aquí son las que van a tener que cumplir. Es decir, si se ha autorizado un proyecto con 400 horas en la empresa, cuando implementan el proyecto en la empresa no pueden hacer ni 399 ni 401, tienen que hacer las 400
250 que están autorizadas. ¿Podrían luego presentar más cuadros horarios con otras cargas horarias diferentes? Sí, se tendría que autorizar y podrían tener al mismo tiempo varias estructuras de cuadros horarios, funcionar al mismo tiempo y cada uno aplicarlo a una o varias empresas en función de lo que del entorno productivo del centro, del ciclo y de las empresas que están en contacto cerca de. Luego, como casos especiales, indicar que aquí en Valencia tenemos ciclos cortos que todavía quedan hasta que no se pasen todos al OE, que son ciclos de 1400 horas y ciclos de 1700. En este caso sí que hay una especificidad, tampoco voy a entrar en detalle, que es que al final las horas totales en dual, como son ciclos cortos, deben incrementar, tienen que ser un poquito superiores al 33% porque en un ciclo de 1700 horas solo con la FCT estaríamos en dual, entonces la lógica nos dice que tenemos que hacer aparte de la FCT alguna hora más para poder estar en dual. Y luego hay una especificidad en lo que respecta a los ciclos en semipresencial, porque hay una anexo, una resolución que nos dice que en algunos ciclos en semipresencial, aunque en la mayoría de ciclos formativos nos exige que el alumno vaya al centro, sí que hay determinados módulos de algunos ciclos formativos que nos exigen un mínimo de un 20% de presencia en el centro, a pesar de que sea un ciclo en semipresencial. Entonces aquí tendríamos que ver concretamente qué ciclo es y si ese semipresencial tiene módulos o no con estas características. Al final, pues este es un ejemplo que tenemos colgado en la web que ahora accederé. Pues para un ciclo formativo ahora lo que diría cosmética capilar, pues tenemos aquí un poco configurado cómo quedaría el cuadro horario. Entonces, por no extenderme demasiado, como os decía, hasta esta columna de aquí, todo esto nos viene fijado bien por el Real Decreto de título, bien por el cuadro horario del currículum de la Comunidad Valenciana. A partir de aquí hemos intentado poner un ejemplo de cada para ver las diferentes posibilidades que tenemos a la hora de configurar el currículum. Entonces tenemos un primer módulo, pero evidentemente en este caso no tenemos la obligatoriedad de sacar todos los módulos en la empresa. Podemos sacar un módulo, sacar dos, sacar varios. Al final de lo que se trata es de que las horas totales lleguen al 33% y no pasen del 50%. Entonces, en este primer caso lo que tenemos es un módulo de peinados y recogidos de 224 horas en el cual añadimos horas adicionales en la empresa. ¿Esto qué significa? Pues que este módulo íntegramente se va a dar en el centro educativo y además el alumno va a hacer 250 horas adicionales en empresas con actividades y contenidos relacionados con el módulo de peinados y recogidos. Al final de ese módulo vamos a hacer 474 horas y estas horas de empresa son las que me van a contar para el porcentaje final del dual. Por tanto, tengo esta posibilidad, tendría la posibilidad de coger módulos y sacar horas adicionales. ¿Con qué límite? Con el 50% que hemos comentado anteriormente. Entonces, en esos casos daría todo el ciclo formativo en el centro educativo y las horas adicionales en la empresa. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que es la que os comentaba anteriormente, que es ciclos, pues, por ejemplo, este módulo de segundo, de cambio de forma permanente de cabello, el mínimo que nos marca el Real Decreto de título de horas son 60, por tanto yo al menos 60 tengo que darlos en el centro. En este caso, hemos estipulado 68 horas en el centro, que garantice que esos contenidos mínimos del Real Decreto se den en el centro. Esas horas las complemento con 42 hasta llegar aquí, en este caso las 110, que son las horas, las 110 que tiene el módulo. Por tanto, en este caso doy parte del módulo en el centro educativo y parte del módulo en la empresa. Eso también es posible. Puedo combinar, en el mismo cuadro horario, puedo combinar las dos variedades, no tengo por qué decirme por una por otra. Y luego aquí tenemos una tercera, que es poder asociar horas al módulo de FCT. Aquí la FCT, evidentemente es formación en centro de trabajo, son horas en empresa, yo puedo adicionar horas a ese módulo de FCT y esas horas que adiciono evidentemente también son horas en empresas con contenidos y actividades relacionadas con el módulo de FCT que pues, sabemos que es transversal. A la hora de calcular el porcentaje, cogemos todas las horas de la empresa, incluida la FCT, y tenemos el total de horas que hace el alumno en la empresa. Incluimos para el cálculo del porcentaje las horas de FCT. Y dividimos no entre las 2.000 horas que tiene el ciclo formativo, sino entre las 2.000 horas del ciclo formativo más las horas adicionales que va a hacer el alumno en la empresa. Por tanto, horas adicionales que son 250
en este caso ninguna, porque están dentro del módulo, y 108. Por tanto, 250 más 108 son las 358 que añadidas a las 2000 horas del ciclo nos dan el denominador. Aquí estamos cumpliendo estrictamente el 33% de porcentaje. Entonces, este cuadro horario en principio cumpliría todos los requisitos que nos marca la norma y en principio se podría utilizar. ¿De acuerdo? Esto es un poco a grandes rasgos lo que se puede hacer. A partir de ahí, pues hay de todo. Luego comentaremos si tenéis alguna pregunta, lo que han hecho pues en familia de informática concretamente. Bien, bueno, aparte del cuadro horario, luego, claro, el proyecto que presenta cada centro, la Dirección General, consta del anexo 1 con, bueno, una solicitud de autorización, este documento 2, que es el cuadro horario, luego un calendario anual donde temporalizan o vemos esas horas donde o en qué periodo de tiempo se van a realizar, el horario del centro educativo y finalmente los programas formativos de los módulos que hemos sacado en dual. No de todos los módulos, porque bueno, los módulos que nos hacemos en dual, pues si está la programación en el centro educativo, sí que se exige la programación de los módulos que están en dual para ver efectivamente qué actividades se hacen en la empresa en el centro en cada momento. Luego, en cuanto a la modalidad de realización, una vez aprobado el proyecto por la Dirección General, cómo va a estar el alumno en la empresa se puede configurar de tres maneras. Una que es contrato, esto en la marca del 1529 y también en el artículo 3 del decreto lo señala también se señala que es contrato. Entonces, el contrato no tiene por qué ser exclusivamente un contrato para la formación de aprendizaje, puede ser ese o puede ser cualquier otro tipo de contrato. Evidentemente, si hay un contrato, hay un alta en seguridad social en general. Puede ser una beca, es decir, una beca, esta beca de aquí es una beca pagada por la empresa donde el alumno está realizando las prácticas. Entonces, en el ámbito de esta beca es donde entra en juego el decreto, el 1493 que he comentado anteriormente, que los alumnos que estén con beca, la empresa les remunera con una cantidad mensual y los da de alta en seguridad social, los da de alta en un régimen asimilado al régimen general, entonces el alumno está asegurado en todas sus contingencias profesionales en la seguridad social. Cualquier cosa que le pase, al igual que en cualquier tipo de contrato, está cubierto por la seguridad social. En este caso de beca, la especificidad es que el coste de la seguridad social para la empresa pues son los 40,81 euros que cuesta en un contrato para la formación de aprendizaje. Por tanto, aquí el coste para la empresa serían los 40,81 más la beca que la empresa en cada momento le da al alumno. Y luego, en el intento de no cerrar puertas, en la orden se abrió la posibilidad de otros, que esto es un poco, bueno, sin retribución, que son horas que hace el alumno que no se van a remunerar. Claro, nosotros como centros públicos lo que sí que intentamos es que al menos los alumnos tengan una beca. De hecho, los proyectos que estamos recibiendo de centros públicos, prácticamente el 95% vienen con la modalidad beca, es decir, sí que se intenta desde los centros que el alumno pues tenga al menos remuneración mínima. Claro, evidentemente, ¿podemos hacer otros? Sí. ¿Esto por qué se ha puesto? Pues de alguna manera se ha puesto para no limitar que en ningún momento de recesión del ciclo económico pues pueda quedarse sin poder implementarse la formación profesional dual y en un momento dado que una empresa pueda decir, bueno, pues yo en este momento no puedo pagar nada, pero puedo hacer varias horas la manera de otra. Evidentemente, al final el alumno tiene que querer hacer esas horas. Evidentemente no es lo mismo un alumno que vaya a hacer horas en la empresa, horas sacadas de los módulos, que al final va a hacer 2.000 horas, que un alumno que vaya a hacer las 2.000 horas más 500 horas en la empresa, adicionales a las 2.000 del ciclo formativo. Quizá en estos casos pues el alumno no sea tan receptivo a esas 500 horas sin remuneración en la empresa, o sí. Ahí ya dependerá del alumno, dependerá de nosotros como tutores y dependerá de la empresa. En cualquier caso, lo que se pretende es no limitar en ese sentido las posibilidades. Bueno, aquí podemos detenernos ampliamente, por si tenéis alguna pregunta podemos ampliarla, por no se me tampoco demasiado. En cuanto a plazos de implantación, en principio la norma lo que plantea es flexibilidad. En este año 2013-2014, los centros que han querido,
han empezado ya a presentar proyectos y de hecho pues ya hay una serie de centros autorizados en la página web de determinados ciclos formativos que han empezado ya de una manera anticipada lo que es la formación profesional en Comunidad Valenciana y pues también eso nos sería referente para empezar a ver problemas, seguir diseñando la normativa, ver límites, ver inconvenientes y ir aprendiendo cada día. A partir de ahí, lo que nos dice la norma es que a partir del 2014-2015, es decir, el próximo curso, a partir de ahí ya sí que todos los centros pueden empezar a implantarlo de una manera progresiva hasta 2019-2020. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos los centros ya pueden presentar proyectos, no están obligados a presentar proyectos de dual o que hagan que el ciclo esté en dual, pero sí que pueden empezar ya. Y sí que en 2019-2020 se finaliza la implantación, por lo tanto en este periodo o este curso todos los centros y todos los ciclos formativos deben de estar en dual. De hecho, la solicitud de nuevos ciclos formativos por parte de los centros ya viene condicionada a que presenten un proyecto en dual para esos ciclos, es decir, si solicito un ciclo nuevo en un centro, tiene que ir asociado a un proyecto en dual para poder autorizarlo, si se autoriza. Bueno, finalmente decir que bueno, pues estará una comisión de seguimiento para ver que, bueno, que todo lo que se está implementando pues sigue su campo. Finalmente, para acabar y dejar un poco de 15 minutos para preguntas, ver un poco lo que tenemos de la familia de nuestra familia actualmente en Comunidad Valenciana. Entonces, en 2013-2014 hay 5 centros autorizados que están ya desarrollando el CP dual. De estos, pues de los ciclos formativos que tenéis, pues entre estos 5 centros hay de desarrollo de aplicaciones web 4, 3 de administración de sistemas informáticos, 2 de multiplataforma y 2 de grado medio de sistemas informáticos y redes. Esto es lo que actualmente se está trabajando ya en Comunidad Valenciana este año. Previstos, solicitados para el año que viene, con ya autorización o pendiente de autorizar para empezar el año que viene, hay 20 centros. Cuando hablo aquí de centros son tanto públicos como privados, no separados, el total de centros. Privados, mejor dicho, concertados. Pero los 20 centros, hay 20 centros que han planteado ya proyectos y que probablemente los 20 pues, se autoricen, 20 centros a salir de la fecha, porque luego he tenido por ahí noticias de que hay algún centro que ha presentado un plazo extraordinario el día 30 de abril, entonces estos datos no los tenemos todavía registrados aquí, entonces probablemente hay algún centro más que ha presentado el proyecto hasta el 30 de última hora y no ha dado tiempo todavía de necesario de incluirlo aquí. Por tanto, este es un poco el panorama en la familia informática en Comunidad Valenciana de cara al año que viene en cuanto a centros y a ciclos solicitados de cada uno de los centros. De estos sí que hay uno que ha solicitado semipresencial, o sea, de estos 6 hay uno que es un ciclo formativo en sistema de redes semipresencial. Y por acabar, y dejaros ya que podéis preguntar lo que tenéis conveniente, indicaos que bueno, aquí en la web de la Consejería de Educación pues tenemos un apartado para la formación profesional dual y veis aquí tenemos pues, bueno, una pequeña presentación, brevemente la normativa, pues la orden del decreto de título. Luego aquí en documentación general tenemos la serie de anexos que son requeridos a lo largo del proceso para el uno solicitar y a partir de ahí empezar a completar la dual. Estos anexos corresponden a la orden y tenemos también en esta misma página el modelo de convenio con la empresa privada, es decir, modelo de convenio que se deberá completar y firmar por la empresa y en este momento todavía no debe hacer de firma la Consejería de Educación, la consellera, para poder empezar el alumno en la empresa. Si está firmado el convenio, el alumno no podría empezar las prácticas de la empresa. Y unas instrucciones, pues bueno, esto es documentación que hay que presentar para la tramitación previa y la firma del convenio. No me entretengo. Luego, en proyecto de centro, tenemos una serie de orientaciones respecto a estos documentos. Este documento 2, cuadro horario, es el documento que os he enseñado antes. Entonces, estos documentos son los necesarios para presentar el proyecto junto con el anexo 1. Estos son las plantillas, un pequeño comentario y aquí tenéis los ejemplos. Con un supuesto inicial y en este caso, pues bueno, el cuadro horario de peluquería que hemos visto es este. Luego se presenta también, para que lo veáis, el calendario anual. Entonces este es el calendario que os comentaba que
aquí se plantea cuándo el alumno va a estar en la empresa, qué jornadas, qué horas, y donde tenemos que ver que es perfectamente complementario esas horas en la empresa con las horas del docencia en el ciclo formativo. Es decir, si el alumno va por la mañana al centro, pues evidentemente las horas que se están dando en el centro no puede estar en la empresa, tendrá que ir por la tarde. O si en un momento dado hay horas dentro del módulo y esas horas se han contemplado para que se den en la empresa, pues en esa parte de horario que es el documento bajo del centro tenemos que ver que si se va a la empresa, efectivamente a partir de un determinado periodo de tiempo son las horas de los módulos que hemos sacado horas de dentro a la empresa. En cualquier caso, esto es para ver que este cambio se presenta para primero, tanto para primero como para segundo, y aquí pues detallamos las horas totales de dual y los periodos. Pero esto es fundamental porque luego cuando en el 1493 las empresas van a tesorería les exigen el alumno un certificado donde digan que el alumno del DNI y qué horas, qué jornadas, en qué momento van a estar en la empresa. Si hay un accidente, cualquier cosa, pues esto tiene que quedar claro, muy definido. Bueno, pues eso es el calendario anual que también configura cada centro en función de... Aquí también hay una línea roja, porque por ejemplo en agosto no está previsto que se pueda hacer horas de dual, pero al margen de eso, por no entrar más en detalle, prácticamente podemos hacer horas de dual en cualquier periodo de tiempo. Hay ciclos formativos que por sus características, que evidentemente las horas en empresa pues, son más factibles en periodos vacacionales que no en periodos lectivos, ¿no? Por ciclos de hostelería, de ciclos de turismo, de determinados ciclos, pues es más factible que el alumno pueda hacer prácticas en demás periodos que en y bueno, el 4 es hora del ciclo y luego el 5 sí que veis aquí que tenemos los módulos, todos los módulos que hayamos sacado horas de dual o que hayamos montado para hacer dual tenemos que presentar una programación. Entonces, en este caso vamos a coger este por ejemplo, se trata de, bueno, de alguna manera una programación donde digamos qué es lo que ve en el centro y qué es lo que ve en la empresa. Después, contenidos, metodología, coordinación, temporalización, distribución de contenidos, actividades a realizar y, muy importante, evaluación, es decir, cómo voy a evaluar esas horas de la empresa. En cualquier caso es el tutor o el profesor del módulo el que evalúa, en un caso el instructor nos dará indicaciones, propuestas, pero somos nosotros como docentes los que al final ponemos la nota. En caso de módulos como este, que sacamos horas del módulo a la empresa, tenemos que siempre establecer qué porcentaje, mejor dicho, tenemos que establecer siempre el cómo voy a obtener la nota del alumno cuando acabe el módulo, porque claro, hay horas que están en la empresa, entonces esas horas qué porcentaje de la nota final computan. Si computa mucho, si computa poco, esto en cualquier caso también lo decidimos nosotros cuando presentamos el proyecto. Bueno, en definitiva es un poco pues eso, bajar a la programación a un nivel más detallado de todo eso que hemos planteado en líneas generales, cómo lo voy a desarrollar en cada año. Luego además en la página web, y acabo ya con una serie de preguntas frecuentes, aquí tenéis centros de FP Dual, son centros que han sido autorizados, son centros que presentaron ya solicitudes hasta el 31 de julio y 30 de noviembre del año pasado, se amplió el plazo, y estos centros ya son autorizados para determinados ciclos. Aquí no están los ciclos, pero sí que están todos los centros participantes. Luego aquí tenemos los contactos, tanto el correo al que podéis remitir cualquier consulta, que siempre tenemos la dirección general y entre mis compañeros y yo pues vamos contestando dudas, tenéis teléfonos, cualquiera de los teléfonos que llaméis, pues algún compañero os puede recordar. Y luego, para finalizar, tenemos, pues se está desarrollando las becas Bankia. Bankia se ofreció para conceder 450 becas de 150 euros. Entonces, estas becas en principio se dan para los alumnos que no están ni en contrato ni becados ya por la empresa. Entonces, si tenemos alumnos que en algún momento están en ese otro sin remuneración, podrían solicitar la beca Bankia. Entonces podrían obtener una beca por la clase dual. Esto pues, se está haciendo entre Bankia y la Dirección General. De alguna manera la Dirección General se quiere un poco controlar el proceso para que todos los que solicitaran beca eran alumnos de ciclos formativos y de centros que están autorizados y que están dentro del proceso de la formación profesional dual. Y con esto
soy estricto con el horario. Sí. Se acabó ya. Si tenéis cualquier pregunta que os pueda resolver, evidentemente en un poquito de tiempo no podemos profundizar más, pero bueno, yo creo que para dar una visión general. Bueno, primero... Primero, muchas gracias por haber participado y habernos asociado con esta ponencia y ayudarnos a ver la EKP Dual, tanto a nivel legislativo, estructura y sobre todo la puesta a punto de los centros, para conocerla muy bien. Y a continuación, pues si algún compañero tiene alguna duda para que podamos despejar, pues estamos para la disposición. Yo tengo una duda muy española y es que yo lo digo. Me explico. ¿Tenéis un plazo previsto para las solicitudes que se hicieron en enero de este año? Sí, todo lo que se solicitó hasta el 31 de enero, el plazo para comunicaros si estáis autorizados o no, acabó el 30 de abril. Efectivamente, no se ha comunicado nada todavía, pero ya se está trabajando en preparar autorizaciones, están todos los proyectos valorados y yo estimo que en esta próxima semana se empiecen ya a comunicar a los centros si están autorizados, los que estén y los que tengan que subsanar cualquier detalle se comunicará para que lo subsanen y se les autorizará falta de la subsanación y los que estén con más deficiencias se les notificará que subsanen y que cuando subsanen serán autorizados. En principio, aunque haya alguna deficiencia, desde la Dirección General que queremos es que se corrijan y que se puedan implantar. Pero en breve se comunicará a todos los que presentasteis hasta el 30 de enero. ¿La forma de notificarlo pues será a la directiva o cómo se hace? Sí, bueno, pues nosotros tenemos fichas de contacto con cada uno de los que habéis solicitado ciclos, entonces pues se os llamará y luego si ya estáis para autorizar se os enviará una resolución de la Dirección General por email y posteriormente por correo certificado del centro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, una pregunta de los horarios que han mostrado antes. Dentro de la flexibilidad serán unas horas mínimas de cada módulo. ¿Podríamos restar, o sea, quitar horas de módulo asignándose a otro? Es decir, respetando las horas mínimas. No, en principio yo soy un módulo si en el... Tienen 90 horas y de mínima 60. Sí, tengo que hacer la 90, no puedo, sí. La puedo hacer en el centro o fuera del centro, pero las horas que nos marca el currículum de la Comunidad Valenciana, de cada módulo las tengo que hacer. Con la limitación interna de que al menos las que marca el Real Decreto las hagan en el centro sí o sí, pero no puedo hacer menos horas que las que detalla el currículum. Sí que puedo hacer más, pero menos no. Vale, gracias. Hola, buenos días. Hola. Mire, yo no sé si me ha quedado claro. Entonces se hace como un proyecto de centro para todos los alumnos del ciclo igual, o dependiendo de las empresas que vayan, pues por ejemplo si una vez se dedica más a redes, pues dice pues le ponemos más horas del módulo de redes, otra se dedica más a programación, le ponemos, o sea, se hace individualizado según las empresas o se hace un proyecto para todos. En principio no hay limitación, entonces inicialmente sí que había centros que presentaban para cada alumno de la empresa un proyecto. Claro, esto genera mucha documentación y además de la documentación un problema de seguimiento importante. Nosotros lo que planteábamos era que en lugar de individualizar ese nivel, que es posible, plantear de alguna manera estructuras estándar, es decir, yo cojo un grupo de empresas, estoy pensando por ejemplo en un ciclo de administración y finanzas, asesorías, entonces el perfil de asesorías es más o menos común, entonces yo puedo sacar para ese perfil de empresas del ciclo de administración un cuadro horario y un calendario donde aparece una serie de horas asociadas a unos módulos o no que me pueda permitir llevar alumnos independientemente de la asesoría que sea con esa estructura.
Entonces la idea era que cada centro plantease en función de su entorno productivo, las empresas, etc., tantos cuadros horarios de tantas estructuras como posibilidades ella viese para poder acoplar en cada momento a cada empresa. Entonces tenemos centros que han presentado una única estructura, con lo cual con esas horas y con esa estructura la aplican a todas las empresas, si son más homogéneas. Si hay más dispersión en cuanto a tipología de empresas, han presentado varios cuadros, pero no están presentando, o al menos no todos están presentando una estructura por alguna empresa. No sé si queda claro un poco la... Ya, en ese caso, por ejemplo, que hubiese más de un cuadro, pues entonces se supone que habría alumnos que a lo mejor ya tienen que estar, o sea, parece un poco caos, ¿no? Siempre lo mismo. Sí, claro. Pues que habría alumnos que ya deberían estar a lo mejor en la FCT y otros están recibiendo los contenidos todavía teóricos en el centro, en fin, cómo se ajustan. Sí, claro, eso ya es, en función de lo que plantea cada centro, eso es lo que precisamente lo que tiene que ajustar. Entonces tenemos que ver que ese caos tiene un orden, es decir, que yo puedo plantear lo que quiera, pero claro, tiene que compatibilizar el horario del centro con el horario de la empresa. Entonces, los alumnos que estén en dual, pues evidentemente van a llevar un horario diferente. Si yo he sacado horas de módulos que van a hacer en la empresa, pues ese alumno en un momento sale del grupo ordinario y está en la empresa. Tengo que ver que eso es compatible con el horario del grupo. Luego tengo que ver que si ese alumno son horarios dentro del módulo, los mínimos le he garantizado que los ha dado en el centro y el resto de contenidos tengo que garantizar que los da en la empresa. Y efectivamente, cuanto más posibilidades o más abierto lo haga, pues más difíciles de controlar, efectivamente. Por eso nosotros un poco las recomendaciones son de intentar hacer estructuras o cuadros horarios o proyectos con 3 o 4 variantes, pero que nos sirvan de una manera general para varios alumnos y varias empresas, y no personalizar tanto en alumno-empresa, porque si no es muy complicado de manejar, aunque esté autorizado ese cuadro horario. Hola, buenos días. Mira, en el ejemplo que has puesto del cuadro horario de peluquería, aparecía que el módulo, el ciclo, perdón, tenía 2.000 horas. Y el total era 2.358. Esas 358. Esa combinación de ¿Crea alguna problemática pasarte del currículum en 3 no, sobre todo que el alumno está en un concreto que hiciera este cuadro horario, tendría su título del ciclo formativo y luego tendría un certificado, un anexo, creo que es el 13, con esas horas adicionales que ha realizado. Es decir, esas horas que están consignadas en el denominador son únicamente efectos del cálculo del porcentaje de dualidad. A partir de ahí, luego a la hora de implementarlo es, yo acabo con 2.000 horas o acabo con 2.750. Si yo acabo en las 2.000, yo voy a tener el título del ciclo sí o sí. Las 750 son horas que se van a acreditar al margen del título obtenido. Con un certificado que se dirá qué alumno, qué empresa y qué puestos formativos ha ocupado en esa empresa. Pues sí queda claro. Y otra pregunta. Las FCTs, más puesto en el cuadro horario ya especificado, cuentan como dual A efectos de de contrato, de seguros. Es decir, tú haces, si nosotros en el año que viene queremos implantar la dual, habrá alumnos que tendrán dual. Eso es en concreto, el alumno que tiene dual, las FCTs a nivel de contrato y seguros aparece. La FCT cumplen como la empresa de efectos del cálculo, como he comentado. Luego la FCT sigue su camino, es decir, cuando el alumno está en FCT, está en FCT. Va a tener que rellenar la documentación igual que está en FCT, y la FCT, por normativa, es horas no remuneradas en la empresa, después de la remuneración. Entonces, sí que los cuadros que existimos es que la FCT aparezca claramente diferenciado de lo que son el resto de horas en dual. Podría estar en otra empresa, por ejemplo. Podría estar en una empresa. Puede hacerlo la misma o puede hacerlo en otra. En cualquier caso, la FCT es FCT y no pueden estar ni con contrato ni con beca en el momento de realización de la FCT. Entonces, sí que hay que separarlo y por eso tiene un color diferente. Los colores son orientativos en todo caso, para ver que efectivamente esas son las de FCT y así lo tenemos que marcar en el calendario global anual para ver efectivamente esa diferencia y si pasa cualquier cosa que siempre pues es de que pase, pues saber si está en FCT o está en la virtual, porque puede estar cubierto por el seguro de la FCT y también con una beca contrato por el régimen general de la seguridad social. Una última pregunta. Sí.
que están impartidos en inglés, ya a nivel técnico, deberían aparecer una línea o en inglés debería aparecer como independiente respecto al módulo. Pues no determinan ninguna pueden aparecer juntos y pueden aparecer juntos. Claro, deberíamos ver luego en los programas formativos que presentáis que esas horas de inglés van a asociar, o sea, que sepamos que esas horas van asociadas a... Claro, si el módulo tiene 8 horas a la semana y aparecen 90 horas, 160 al final, y 160 aparece como 200, las 200 son extra de inglés. Efectivamente, siempre que claro que eso es así, que son horas de inglés. Luego lo que pasa es que hay que justificar que esas horas de inglés se dan en la empresa, efectivamente es una empresa donde se pueda dar en inglés. O sea, eso es que luego hay que justificarlo bien en la normatividad. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, de nuevo agradecer al compañero y vamos a hacer un pequeño proceso de unos minutos para tomar